Mente Sana en Gelbes en la Onda. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Molina. Jesús, que también ha tenido un fin de semana intenso. Hemos tenido un fin de semana muy intenso. Muy intenso, pero bueno, el cuerpo lo ha asimilado ya. Bueno, vamos a hablar de diferentes cosas, Jesús Molina, y nos vamos a meter ya de lleno en Mente Sana. ¿De qué hablamos hoy en Mente Sana? Hoy vamos a hablar de secretos familiares. Y bueno, podremos decir que los secretos familiares, ¿qué son esos secretos familiares, no? Es un poco esa información que traemos, ese famoso libro que nos habla de que nuestros antepasados nos duelen, ¿no? Claro. Y traemos una herencia de ellos, y hay cosas que no están sanadas. De eso es de lo que vamos a hablar, de esos secretos guardados familiares, ¿no? Bueno, pues podríamos empezar diciendo que detrás de cualquier secreto siempre hay un gran sentimiento de culpabilidad, de vergüenza y en definitiva de miedo. Cualquier cosa que mantenemos oculta por miedo esconde un gran juicio contra nosotros mismos. Y para poder entender por qué de los secretos familiares, por qué pueden afectar a las generaciones siguientes, tenemos que ver el mundo desde una perspectiva más cuántica y más unificada, puesto que la información nunca muere, sino que pasará de generación en generación hasta que sea liberada. Y todo secreto no expresado acabará manifestándose en alguno de los miembros del clan, en forma de síntoma o a través de una situación repetitiva. Recordemos que desde la perspectiva de la psicogenealogía jodorowskiana, vamos a empezar también a hablar de Jodorowsky, ¿no? Alejandro Jodorowsky, pues cada uno de nosotros está habitado por 3 generaciones que lo preceden, lo que hace un mínimo de 14 personas, eso como mínimo, ¿eh? Hay muchos más, por supuesto. Y Alejandro Jodorowsky dice que un árbol sano es aquel que produce frutos dulces y nutritivos, aunque su apariencia externa sea un árbol torcido. En cambio, un árbol majestuoso que produce frutos tóxicos es un árbol enfermo. Sanar es traicionar la intención primitiva de nuestro árbol genealógico, decir no y romper el contrato de mantenimiento neurótico del árbol, que ahora lo explicaremos, ¿no? La sanación del árbol consiste en quitar la repetición, comprenderla o repetirla, pero de una forma positiva. Desde esta perspectiva consideramos que los secretos guardados en una generación son un manantial insano de trauma y conflictos para los que lleguen detrás. Es como dice él, es agua sucia. Y como diría Marian Costa, ¿no? Que también es coproductora del libro junto con Alejandro Jodorowsky. Bueno, pues tendríamos que decir que en realidad qué es lo que es la psicogenealogía, ¿no? Pues como todo tiene un origen etimológico. La psicogenealogía familiar viene de la unión etimológica de psico, que proviene del griego psico, alma o actividad mental, y genealogía, que es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona familia. Y por supuesto familia pues proviene de familia, la cual podemos definir como un grupo de personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad y a quienes les une las relaciones personales íntimas. Bueno, pues los objetivos de la psicología o psicogenealogía familiar, esta herramienta estudia las interrelaciones familiares, los conflictos, las creencias, los contratos y secretos que impiden ese crecimiento personal del individuo y lo imposibilitan a descubrirse y conocer su inconsciente personal, ya que él mismo está poseído como de ese inconsciente familiar, ¿no? Su trabajo se fundamenta en el desarrollo y análisis psicogenealógico del geneograma familiar, o lo que llamamos más conocidamente el árbol genealógico, el cual se realiza hasta 3 o 4 generaciones, con el fin de dar una visión general del entramado psicofamiliar y su influencia directa o indirecta en él como persona, ¿no? En el individuo. Se construye el árbol genealógico a partir de la información real o relatada de las generaciones que nos han precedido. Principalmente se estudiarán las ramas paterna y materna de la familia, analizando su forma de relacionarse, de comportarse, amarse, expresarse, realizarse.
Así descubriremos y entenderemos lo que es la mitología familiar, la comunicación no verbal, los secretos, las dinámicas ocultas, y para podernos liberar de lo que ya no es útil y rescatar lo bueno de todos ellos. Bueno, ¿qué información necesitamos para empezar el árbol genealógico? Pues, por supuesto, la fecha de nacimiento, el día, el mes, el año, fechas de defunción, muertes prematuras o abortos provocados espontáneos. Los abortos hay que tenerlo en cuenta porque ocupaban un lugar en nuestro árbol genealógico. Los nombres propios, porque de ahí viene también que muchas veces repetimos nombres en la familia. Te llamas como tu abuelo o te llamas como... Y esto es significativo también. Y otros datos a los que podamos acceder, como por ejemplo las profesiones que han tenido, las enfermedades, hechos destacables, guerras, ruinas económicas, secretos familiares, dinero, sexo, temas de herencia, incestos, abusos sexuales, hijos ilegítimos o fuera del matrimonio, violaciones. Bueno, pues la relación entre enfermedad y secretos familiares se hace bastante evidente en el estudio de los árboles genealógicos. La familia es como una olla psicológica llena de secretos, de tabúes, de silencio, de vergüenzas. Hay asesinatos, hay locura, hay robo, hay infidelidades, hay cárcel, hay incestos, hay abusos. Así la enfermedad no es la solución del problema, sino una invitación a enfrentar un conflicto familiar que se ha mantenido secreto. Como escribió François Dolto, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Y qué cosas a nivel psicogenealógico vamos cargando en el cuerpo? Pues mira, en el lado derecho está la herencia paterna. Esto siempre es cuando se habla de personas diestras. Si fuera zurdo sería al revés, ¿no? Pero en el lado derecho está la herencia paterna. En el lado izquierdo está la herencia materna. En zurdo es al contrario, como he dicho. El vientre corresponde a la madre. Los problemas de espalda son las cargas a los padres. Los padres divorciados separados son las puntas de los pies que se separan. El miedo a la sexualidad es la pelvis movida hacia atrás. Y si no te han amado, el pecho endurecido e insensible. Si no uso palabras para expresar mi dolor, lo expresaré con mi cuerpo. Acordamos del cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Pues ahora hablaremos también del origen de la psicología, de la psicogenealogía familiar, y tiene muchas fuentes de conocimiento debido a que va de la mano de la terapia familiar. Dentro del enfoque psicogenealógico podemos destacar los autores más significativos incluidos en el libro Mis antepasados me duelen, de Editorial Obelisco. Pues una de ellas sería Anne-Athelin Schutzenberger, que es psicóloga y psicoterapeuta. Alejandro Jodorowsky, por supuesto, que ya sabemos que es un artista polifacético, terapeuta y motivador de la psicogenealogía y sobre todo de la psicomagia. Didier Dumas, que es psicoanalista y terapeuta activo en el campo psicogenealógico. Nicolás Abraham, que aporta el concepto de fantasma en la terapia transgeneracional, el fantasma y la crista, ¿no? Bert Hellinger, que es creador de las constelaciones familiares y las terapias sistémicas. Doris y Liz Langois, que con su aporte en el libro de psicogenealogía. Todos ellos van incluidos en el libro de Mis antepasados me duelen. Pero Freud, que no ignoró su importancia en el triángulo papá-mamá, bebé fundador del psicoanálisis del inconsciente, ya tenía suficiente trabajo con el complejo de Edipo. Pero hemos tenido que esperar un siglo para que los psicoanalistas reconozcan la importancia de la psicogenealogía. Y haciendo justicia de Freud, es quien inauguró ese enfoque transgeneracional en Totem y Tabú, cuando se refería a la transmisión de generación en generación a través del inconsciente y en el ADN, con lo cual ya lo estamos heredando también. La psicogenealogía hace aflorar las dinámicas inconscientes de nuestro árbol genealógico que influyen sobre nuestras ideas, nuestros sentimientos y acciones en nuestra vida. Tomo de mi historia la vida al precio que pagaron nuestros antepasados, el amor tal como me lo dieron, su cultura con respeto y aceptación, su destino sin soberbia, con humildad, la fuerza para ir hacia mi sueño y su éxito. Y esta cita de Carl Jung nos lo explica: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
Y bueno, precursor, como Carl Jung, que fue el precursor del inconsciente colectivo. Desde la óptica genealógica, el proceso de individuación, me refiero al individuo como tal, consistiría en diferenciarse del árbol para realizarse personalmente, para volver a lo colectivo y dejar una nueva luz para las próximas generaciones. Un viaje de lo colectivo a lo individual y un retorno de nuevo a lo colectivo. El uno se funde en el todo para hacer su aporte evolutivo al alma colectiva. Y bueno, convertir nuestro árbol genealógico en leyenda heroica es descubrir y vivenciar que a lo largo de varias generaciones se han ido perfilando procesos de evolución compuestos por los procesos de individuación de nuestros ancestros y el nuestro, por supuesto. Bueno, Anne-Atheline Schutzenberger, que ya hemos hablado de ella, psicóloga y psicoterapeuta, lo estudió muy a fondo y dijo que los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y las lealtades familiares invisibles pasean sobre nuestros hijos y los descendientes. Lo que no se expresa con palabras, se expresa con dolores. Por ejemplo, pues podemos hablar de una mujer que consulta porque no consigue tener una pareja estable. Pues al hacer una constelación familiar, observamos que desde hace 3 o 4 generaciones las mujeres de su familia no tienen pareja estable, siempre han tenido problemas. Podría dar infinidad, porque con la experiencia que he tenido con las constelaciones familiares, tengo muchísimos casos, ¿no? de personas, por ejemplo, que se repite la historia, como una chica que vino a terapia de constelaciones familiares, que nunca han podido tener una casa propia, ¿no? Y ella había conseguido tener la casa propia, pero con un conflicto, ¿no? Y vino para ver cuál era el conflicto, de por qué, y salió ese árbol genealógico, ¿no? La historia se repite continuamente. Bueno, en una sola sesión el contenido alineante sale a la luz de manera sorprendente. Tal vez, como dice Anne-Atheline Schutzenberger, la transmisión transgeneracional hace un puente entre el inconsciente individual de Freud y el inconsciente colectivo de Jung. Así empezamos a entender de qué manera lo que ocurrió en una generación previa se manifiesta en una generación posterior, ¿no? Cuando el árbol quiere desvelarte un secreto, crea una estructura, algo que se repite. Con eso pretende llamar tu atención. Y si indagamos, por eso es tan importante el árbol genealógico, porque si indagamos nuestro árbol genealógico, se repiten las historias y curiosamente coinciden muchas veces con las fechas de nacimiento nuestras con las de un antepasado, evidentemente no con el año, ¿no? Pero sí con las fechas de nacimiento. Y yo soy testigo de ello. Tuve una experiencia bastante fuerte en un día determinado, la misma fecha que coincidía. Por ejemplo, una fecha que se repite, un estilo de elección de la pareja, unos accidentes con ingredientes similares. Estos secretos se guardan algunas veces por vergüenza, por pudor, por proteger a los niños o autoprotegerse ante la sociedad. ¿Y dónde se sitúan esos secretos? Pues cada secreto que tenemos está en el estrato que le corresponde, que podríamos llamar los 4 egos, que también habla Alejandro Jodorowsky, ¿no? Pues mis ideas locas, secretas, lo que podríamos llamar el ego intelectual del pensamiento, lo podemos identificarla en el nivel de nuestros bisabuelos. Después mis emociones secretas, que están en mis abuelos, el ego emocional de mis pasiones. Por ejemplo, podríamos decir, ahora que ha terminado la campaña electoral y que ha habido elecciones, el ego emocional puede ser también los seguidores de una ideología que no miran más allá de otra cosa, sino siempre tienen la misma ideología, aunque haya cambios, ¿no?, en esa ideología, pero ellos son seguidores. Seguidor de un equipo de fútbol, ¿no?, que aunque pierda su equipo lo ve siempre lo mejor, y es que el árbitro no ha estado a su altura, o siempre echando las culpas a otro, ¿no? Son emociones que están ahí, ¿no? Mis secretos sexuales, creativos, eso están en nuestros padres. Es el ego libidinal o la energía sexual. Son esas personas que están pensando continuamente, ¿no? Pero también es una manera de crear. Después están mis secretos familiares, que es del territorio donde están mis hermanos. Es un ego como material de mi propio cuerpo, la necesidad obsesiva del cuerpo, ¿no? El culto al cuerpo y bueno, cuando el secreto lo porta un miembro de la familia, este lo vive como un cuerpo extraño y molesto.
Y hablamos de otro tipo de... Su cuerpo lo vive como un tumor o un bolo alimenticio que tiene que salir de afuera porque no se puede tragar. Y sabemos además el poder de la comunicación no verbal. Si alguien delante de ti se calla una información importante, se delatará tarde o temprano con algún gesto inconsciente. Freud decía que aquel cuyos labios callan conversa con la punta de los dedos y se traiciona por todos los poros. Además se le nota en la cara muchas veces, ¿no? Claudine Wolff decía que vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla es subordinado o adivinado por otros, y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. Los secretos hay que airearlos si son del presente, de la manera más adecuada y en el momento más propicio para sanarlos, con psicomagia, si son del pasado también. El árbol guarda secretos al tiempo que puede intentar desvelarlo. En todo árbol aparece en un momento determinado un héroe, el que lo sana y se sana, aquel que se atreve a construir ese árbol genealógico. Y bueno, en los primeros pueblos, cuando una persona tenía problemas de vínculos, de ausencia, de proyectos, de relaciones perturbadas con los demás, los ancianos reunían a un grupo de voluntarios y formaban un círculo. En él lo llamaban campo que sabe, ¿no? Y en el interior de este espacio representaban los elementos del problema, ya sea que fuesen humanos o simbólicos. Y después se dejaba a los representantes que expresaran las sensaciones que afloraban y se constataba que en una primera instancia los desplazamientos y las sensaciones de los representantes expresaban de él o los problemas, que en el segundo término lo que hacía era buscar la solución y se originaba de una forma natural. El proceso generaba la sanación. ¿Y a qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda a las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Y bueno, ya sabemos que Bert Hellinger fue filósofo, pedagogo, antropólogo, teólogo y sobre todo misionero, que fue misionero católico en Sudáfrica durante 16 años. Y de ahí es donde vienen realmente las constelaciones familiares o los movimientos sistémicos. Durante la década de los 80 conoció las leyes a través de las cuales se generan identificaciones y consecuencias trágicas entre los integrantes de una familia. Y bueno, la teoría de las constelaciones familiares dirigida a la solución es una de las terapias alternativas para sanar las relaciones en el núcleo familiar. La teoría de las constelaciones toma su nombre de la expresión junguiana y es una herramienta con la que se pretende examinar la capacidad determinante de la memoria interpersonal de los sistemas familiares de conducta. Podemos decir que reconocen que existe una transmisión de conflictos, unas preocupaciones familiares y comportamientos a través de estas generaciones y que determinarán los problemas psicológicos actuales. La mayoría de los problemas psicológicos los traemos muchas veces de nuestros antepasados. Esta transmisión es ajena a la genética, aunque, bueno, a la genética también hay demostraciones que se hereda por el ADN, ¿no?, de esos problemas. Se refiere que es más bien cultural, ya que no se puede explicar completamente porque la historia del aprendizaje de cada individuo, sino que se remonta a su familia, al origen, a cómo padres u abuelos u otros parientes lejanos lo desarrollaron. Y dice Hellinger con esta teoría que nos guía como una conciencia grupal y colectiva. Los miembros de una familia, por ejemplo, están influidos por un tipo de conciencia común y sin embargo esta ya no está en el consciente. El origen de este tipo de conciencia, como hemos dicho anteriormente, se remonta al origen de la raza humana, cuando existían pequeñas comunidades integradas por 20 o 30 individuos y que todos ellos vivían juntos y actuaban de la misma manera, cuidando el bienestar del grupo sin tener deseos individuales que fueran contrarios de los demás, ya que en esta época era primordial sobrevivir. Y para esto cada integrante de la comunidad era esencial. El grupo no podía darse el lujo de perder a uno de ellos y los individuos no se podían separar de esto sin correr algún peligro. Todos estos integrantes
se pertenecían y dependían unos con otros. El alma común cuidaba que ninguno se perdiera y que cada uno sirviera al grupo. No requería pensar en qué era lo correcto, porque una fuerza los inducía hacia alguna dirección. Y si no buscaban el beneficio del grupo, un malestar, la culpa fungía como sentimiento regulador de que los reorientaba hacia ese bienestar de todo. Y por otro lado existía un orden también, un orden que proporcionaba a cada uno un papel determinante. Por ejemplo, el que nacía primero tenía un mayor rango, se le otorgaba un lugar a cada integrante de acuerdo a la antigüedad. No había conflicto, todos conocían su posición dentro del grupo, y más adelante estos grupos se toparon con otros, con lo que se vieron obligados a diferenciarse de los demás. Entonces, donde siempre había hábito de igualdad, empezaron las rivalidades y las divisiones, y así comenzaron los conflictos sobre quién tenía más derecho que el otro, por lo que apareció la conciencia personal opuesta a la colectiva. Y bueno, los principios, vamos a hablar un poco de los principios que rigen el trabajo, ¿no?, de las constelaciones. Perdón. Los principios pues mira, lo primero es el derecho a la pertenencia, porque todos los miembros de un sistema familiar tienen los mismos derechos de pertenecerle a él, lo que implica también comprometerse a conservarlo y renovarlo. Cuando en la familia no existe un equilibrio entre los miembros que toman y reciben, se genera un disgusto y un sentimiento de culpa, y este intercambio crea vínculos mutuos. Quien lleva más tiempo tiene prioridad. La persona que llegó antes tiene prioridad sobre los demás, ya que al unirse obtuvo derechos que no tienen los que se unieron después, y estos últimos deben reconocer dichos derechos. Muchas veces en una familia con 4 hijos, el pequeño toma el lugar del mayor, y ya empezamos los conflictos, ¿no? O incluso el hijo puede tomar el papel del padre. Muchas familias que el padre pues muy tranquilo y el hijo toma ese poder, o el hijo o la hija, ¿no? Bueno, pues reconocer a los que estaban en el pasado aporta también muchos beneficios, ya que pueden usar esa experiencia, el conocer nuestro árbol genealógico. Fortalecer o debilitar, dependiendo del lugar que ocupa la persona dentro de la familia, en la forma en la que se siente cuando está en el lugar correcto. Y esto es lo que proporciona una sensación de seguridad, serenidad y fuerza para seguir con sus funciones. En cambio, como hemos dicho, cuando el individuo no ocupa el lugar que le corresponde, tiene fantasía de grandeza y este vínculo familiar se debilita. Bueno, también está la conciencia del grupo, porque existen dos tipos de conciencia: la personal, que es la de cada individuo, y la del grupo, que es aquella que no sentimos, pero que rigen las decisiones que se pueden percibir de sus efectos. Esta última es la que le da al grupo la conciencia de supervivencia, así como en algunas veces algún miembro del grupo tiene que ser sacrificado para mantener este equilibrio. En las constelaciones lo que se hace es ver quién dio y quién obtuvo. Esto de sacrificado es una palabra muy dura, pero a veces hay que excluir a alguien de la familia, que va en contra de esta familia, porque no es que sea la oveja negra de la familia, sino que está ahí entorpeciendo, ¿no? Está ahí porque tiene que haber de todo, ¿no? Exactamente. Bueno, implicaciones sistémicas. Esta técnica asegura que los integrantes de una familia están unidos por esos estrechos lazos de amor y lealtad, que es lo que debería de ser, ¿no? Y una implicación también consiste en que un integrante del sistema se adjudica los sentimientos y actitudes y patrones de la vida de un ancestro. Esto que hemos hablado antes de la señora que venía a consulta porque nunca había tenido una pareja estable, y cuando nos remontamos a sus vidas anteriores, pues su madre, su abuela, su bisabuela, le había pasado lo mismo. Es como si se repitiera la historia, ¿no? Y como esto, muchísimas cosas. El equilibrio, por supuesto, entre el intercambio de dar y tomar, el respetar el destino del otro, eso es muy importante, porque el ayudador no puede ni debe negar o tapar las circunstancias que llevaron a quien recibe la ayuda a tener un problema. El terapeuta debe ayudar al paciente a afrontar su destino, respetando los límites que trazan las circunstancias. No puedes influir. Bueno, el mantenimiento de una relación adulta, este es el orden, y significa que ante un adulto que busca ayuda, el ayudador se presente también como adulto, rebatiendo los intentos de colocarse en el rol de padre o de madre. La empatía ha de ser sistemática.
La empatía y bueno, y la aceptación, sobre todo la aceptación. Amar a todo tal como es, porque este orden implica el amor a toda la persona tal y como es. Por mucho que se diferencie de mí, el terapeuta no puede ni debe juzgar al consultante ni a los miembros de su familia. Y bueno, el método ya lo sabemos, se elige a una persona de entre el público. Estamos muy mal de tiempo. Sí. Entre el público ya hablaremos otro día un poco más abiertamente. Cogemos una persona del público que nos va a representar nosotros y a su vez pues a las familias que intervienen en esa. Y bueno, sin saberlo cómo, esas personas adoptan nuestro rol. Y entonces la persona que viene como consultante ve esos movimientos que se hacen y se da cuenta, ¿no? Entonces ya nos vamos al cuento nada más, porque nos falta... Bueno, mira, una cosita que quiero que he hablado de las ovejas negras, y voy a hablar un poquito de lo que llaman ovejas negras. Hay muchos tipos de ovejas negras. En cierta ocasión me dijo alguien, yo soy la oveja negra de la familia. Ya de por sí ya lo tenía. ¿El por qué la oveja negra? Pues sí, era la oveja negra, pero bueno, a saber de dónde ha heredado esa... Lo que sí dice Alejandro Jodorowsky, que las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, las que reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama, los incontables deseos reprimidos, los sueños no realizados, los talentos frustrados de nuestros ancestros, se manifiestan su rebeldía buscando realizarse. Y el árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea como una labor difícil y conflictiva. Y que nadie te haga dudar cuando cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Bueno, y el cuento, pues tenía 2 cuentos, pero bueno, vamos con retraso y pues nos vamos a centrar en un cuento. Esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por muchos años. Vivían en granjas separadas, pero un día cayeron en un conflicto. Este era el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos hombro con hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes de forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, el hermano mayor, ¿no?, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo puedo ser de ayuda en eso. Sí, dijo el hermano mayor, tengo un trabajo para usted. Mira al otro lado del arroyo. En aquella granja vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que se quedara entre nosotros un río, ¿no?, que nos dividía. Pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Pues quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo su situación. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja el resto del día para ir a provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero acababa de terminar su trabajo. El granjero se quedó con los ojos completamente abiertos. Su asombro fue absoluto. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 grandes granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con pasamanos y todo. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano mayor le dijo, eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y dicho. Estaban en su reconciliación los 2 hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba las herramientas. No, espera, quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes para construir. Muchas veces dejamos que los malentendidos o enojos nos alejen de la gente que queremos. Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos.
No permitas que eso pase en tu vida. Aprende a perdonar y valora lo que tienes. Recuerda que perdonar no cambia en nada el pasado, pero sí el futuro. No guardes rencores ni sentimientos de amargura que solo te lastiman y te alejan de las personas que quieres y te quieren. Y ya me está haciendo señas, así que hasta el próximo día, un abrazo y buen caminar por la vida. Hasta la próxima semana, Jesús.